Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, aquí estamos en nuestro programa 168, hoy 5 de abril del 2023, como siempre por FM Signos, la 92.5, donde están todas las voces, todas, con la idea de analizar todas las novedades que tenemos a nivel nacional e internacional, en una semana bastante movidita como siempre. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mi compañera de equipo Ana Freddy. Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes nuestro operador Juan Manuel, y como digo todos los miércoles, buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Tal cual, nuestra querida audiencia que puede ver subidos nuestros programas en forma permanente en el sitio, en el canal de YouTube. Sí, Voces Disidentes Radio. Voces Disidentes nos buscan Radio. Y ahí va a estar separado incluso hasta por tema, como estamos haciendo últimamente, para que les sea más fácil elegir el tema que les guste y volver a escucharlo, ¿no? Sí, y pueden participar con opiniones, nos va a gustar mucho interactuar con ustedes, así que los esperamos en el sitio. Hace mucho tiempo, hace 3 décadas ya, y es importante que diga el tiempo que pasó, porque yo tuve un gran profesor, un antropólogo, nada más ni nada menos que Guillermo Magrassi, antropólogo, arqueólogo y muy conocedor de todo lo que tiene que ver con el movimiento indígena y con los pueblos originarios. A quien le suena el nombre de él recordará que fue el productor y conductor de aquel programa muy famoso que se llamó La Aventura del Hombre. Tuve la suerte de tenerlo como profesor y recuerdo que era un apasionado respecto de la defensa de los pueblos originarios. En aquel momento, año 88, todavía no se denominaban pueblos originarios. Se les decía que eran indios o aborígenes o indígenas. Y él nos enseñó, a quienes estuvimos haciendo ese curso, que desconocer la riqueza cultural de todas esas comunidades a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica implicaba suicidarse como sociedad e implicaba desconocer nuestras raíces ancestrales. Y empecé hablando de este tema porque hay una noticia terriblemente escabrosa, muy negativa para la Argentina y para Latinoamérica en general, porque puede dar lugar a un antecedente muy grave. Me refiero, precisamente hablando de los pueblos originarios, a el avance y la votación de la denominada ley antimapuches en la legislatura provincial de Mendoza, que acaba de aprobar la semana pasada un proyecto, escuchen bien, un proyecto que considera que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos. La iniciativa en realidad busca abrirle paso a la quita de territorios ancestrales que les fueron otorgados en febrero pasado. Yo ahora voy a explicar mejor este tema, pero primero me quiero centrar en este tema de la ley. El gobierno mendocino está en manos del radical macrista Rodolfo Suárez.
y es una iniciativa que desconoce la preexistencia étnica de esta comunidad y que está reconocida en la Constitución Nacional. El tema es que busca abrirle paso a la quita de territorios ancestrales que le fueron otorgados a principios de este año. Sí, Ana, ¿me querías comentar algo? No, yo digo, viste, a mí me gusta mucho, busco a veces, generalmente, cuando hasta hablamos de historia, busco historiadores, que en este caso el que me gusta mucho, cuando me hiciste referencia que ibas a tocar este tema, a mí me gusta mucho Felipe Piña, más allá de lo que todos digan que tiene una visión, no lo voy a relacionar con la política porque a mí me parece que es un historiador objetivo. Y él, cuando hablaba de los mapuches, decía que en realidad uno, por 2 o 3 mapuches violentos que puede haber cuando fue lo del sur, ¿te acordás? No todos son iguales. Y que además los mapuches, la historia no empieza ahora, sino en 1536 ni en 1810, muchísimo antes. En ese entonces, dice que en lo que se refiere a Mendoza, no había división entre Chile y Argentina, o sea, no existía en esa época. Como vos bien decís, son comunidades ancestrales. Entonces los mapuches y los huarpes que transitaban en esa zona de Mendoza precisamente, iban de un lado al otro de la cordillera y no la consideraban un obstáculo. Contrariamente, consideraban a esa zona, a esa cordillera, como algo, como una unión entre ambas zonas, de un lado y del otro de la cordillera. Y iban y venían permanentemente, o sea, evidentemente habitaron esas zonas muchísimo antes, muchísimos años antes de que se ponga como límite Argentina y Chile, ¿no? de que aparezcan Argentina como Chile. Incluso San Martín tenía una especial consideración por las comunidades indígenas. Vos sabés que cuando va a cruzar los Andes, el famoso cruce de los Andes, él estaba acá en Buenos Aires y deja su ejército, por decirlo de alguna manera, en manos de O'Higgins. ¿Para qué? Para viajar justamente y pedirle permiso a la comunidad indígena que habitaba Mendoza para hacer el cruce. Pedirle no solo permiso, sino además pedirle que lo ayudaran con caballos, con alimentos, porque los reconocía como habitantes originarios de esas tierras. Tal cual. ¿Entendés? Entonces, me parece bastante un concepto equivocado decir que no son. Bueno, tal cual me das pie con tu aclaración, porque es el primer concepto que hay que aclarar. Porque livianamente se opina diciendo en algunos portales y algunas personas lo toman tal cual que los mapuches estaban radicados exclusivamente en Chile. A ver, quien dice eso no conoce absolutamente nada del tema. Y por eso empecé mi alocución hablando del año 88, cuando hago este curso, con gente muy capacitada respecto a este tema y que ya en ese momento analizaba la problemática indígena y de pueblos originarios, teniendo en cuenta que los querían desalojar y los estaban echando de todos lados. Preexisten, todos los pueblos originarios preexisten a la división política existente entre cualquiera de los países de Latinoamérica. Entonces, primer punto, no hablar livianamente de que los mapuches son chilenos o de cualquier otro pueblo originario que sea boliviano o sea brasileño, por dar un ejemplo. Volviendo al proyecto, quiero comentar que a ver, cuando yo empecé dije radical macrista. Voy a explicar por qué dije radical macrista, porque esta es una discusión que se está teniendo en los últimos años, porque jamás se había puesto de manifiesto tanta bronca respecto de pueblos originarios como sí lo está haciendo la gente de la UCR en Mendoza y de Juntos por el Cambio. Escuchen los 3 artículos que tiene la ley votada en Mendoza la semana pasada. Primero, rechaza una prórroga de una ley anterior, que es la 26.160, que suspendía en su momento desalojar y desocupar de las tierras a los pueblos indígenas. Después cuestiona el reconocimiento que el denominado Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hizo a las comunidades mapuches y de otras comunidades indígenas. Y tercero, llega al punto de rechazar la argentinidad del pueblo mapuche.
esto promueve la confrontación de la sociedad mendocina con discursos de odio hacia una comunidad totalmente pacífica. Antes de tratarse la ley decían que iba a ser un antecedente muy negativo porque se estaría afirmando el racismo estructural. La comunidad mapuche dice que lo asiste el derecho de ser ciudadano argentino, por ejemplo lo explica así Fabricio Silva, que es un huerquén, es decir, un mensajero vocero de la comunidad, y por tener esa condición de ciudadano, dice, nosotros votamos, pagamos los impuestos y cumplimos con todas nuestras obligaciones como ciudadanos argentinos. Por eso vivimos este tratamiento de la ley como algo muy violento, porque es un intento de extranjerizar la identidad indígena. No están solo los mapuches en este tema, también está la comunidad Coya, Huarpe y la guaraní también, entre exacto, otras. Lo que te decía recién, claro. Exacto, que se movilizaron hasta la legislatura provincial, pero no pudieron torcer este tema por ahora. Ahora, fíjense que uno se pregunta, ¿cuál es el mar de fondo de esta cuestión? De estas hectáreas otorgadas a la comunidad mapuche. Y lamentablemente, y acá vuelve a ponerse sobre la palestra el espíritu macrista, lamentablemente, lo que lleva a tener este proyecto de ley en la legislatura y a aprobarlo con mayoría de la UCR y Juntos por el Cambio de Mendoza es el petróleo. Tal cual se los digo, es el petróleo. Porque, ¿qué pasa? La jugada es esta, es muy simple, a ver, para que se entienda. El pueblo mapuche, si es considerado que no es argentino, por lo tanto, dejaría de estar amparado por la Constitución. Si no está amparado por la Constitución, no se le va a reconocer el carácter ancestral a esas tierras. Y entonces, finalmente, el Estado mendocino puede disponer de esas tierras y hacer sus negocios que tienen que ver con construcciones y emprendimientos inmobiliarios. No sé si esto les suena que esté pasando en la Argentina en este momento de una manera muy tajante y muy contundente en los últimos años. Cierro diciendo con este tema que las comunidades nunca pensaron que iban a tener que justificar su preexistencia en la Argentina, cuando aún todavía no existía la Argentina como país. No pensaron que iba a ser necesario que nuevamente se confirme que están aquí desde hace miles de años, no solamente los mapuches, sino también las otras comunidades. Y fíjense que hasta el CONICET y el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA ha salido con comunicaciones en los últimos días diciendo precisamente que es una locura pensar que desconocer a los mapuches como ciudadanos argentinos. El instituto aclara que ese reconocimiento no implica la entrega o cesión o el regalo de estas tierras a los mapuches, sino que simplemente demarca el territorio comunitario habitado históricamente por los distintos pueblos originarios a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Claro, hay distintas comunidades indígenas, pero vos tocaste un tema y dijiste la Constitución. La Constitución de 1853, el artículo 64, inciso 15, atribuía al Congreso al Congreso a proveer la seguridad de las fronteras y conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de la comunidad indígena al catolicismo. Pero este artículo, ¿sabés qué fue derogado? Fue sacado de la Constitución. ¿Sabés por quién? 1994. En el año 1994, Menem lo hizo. Qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Por eso, ahora al no existir, están hablando de la Constitución, claro. Ese artículo absurdamente fue derogado. ¿Cómo decía el artículo? Recordame porque me diste un pie. El artículo atribuía al Congreso a proveer la seguridad de las fronteras y conservar el trato pacífico con los indios, promover la conversión de ellos al catolicismo. Bien, bien. Quédate ahí un segundo. ¿A qué le suena esto? No hay que ir muy lejos a nuestra escuela primaria cuando nos enseñaron que Colón vino a América y
vino con la Biblia en la mano para que las comunidades originarias y aborígenes tomaran el cristianismo como su religión fundamental, por así decir, ¿sí? Claro. Es decir, se intentó en 1492 y se sigue intentando que las comunidades pierdan absolutamente todo su bagaje cultural. Y ahora no solamente eso, sino que con esta ley, por lo menos en Mendoza, que espero que el gobierno nacional haga algo al respecto, se está desconociendo directamente que distintas comunidades que no sean argentinas, se está discutiendo eso. ¿Se dan cuenta, oyentes de Voces Disidentes, la gravedad del tema? Porque hoy son las comunidades aborígenes, mañana pueden ser los pobres, pasado puede ser los que viven en las calles, porque claro, no tienen un techo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones que yo las denomino muy, no sé, tétricas, dictatoriales. Claro, bueno, él dice, este historiador, Piña, dice que en la historia argentina hay una profunda negación sobre los pueblos originarios. Incluso dice que en los manuales de la escuela primaria, con lo que, obviamente, con lo que se educan nuestros hijos, ni más ni menos, cuando vas a la escuela usas los manuales de historia, y cuando se hace referencia a los pueblos originarios, Felipe Piña también es docente, aparte de historiador, ¿no? Es profesor de historia, es historiador, es docente, escribió más de 15 libros, y tiene mucho estudio sobre todo la historia argentina en referencia a las comunidades indígenas. Y entonces él dice que en los manuales de la primaria, ¿no?, se hace referencia a los pueblos originarios y siempre se habla en pasado. Es decir, los mapuches habitaban Neuquén, los pilagas estaban en Formosa, parecería que los dan por muertos, como si hoy esas comunidades no existieran, ¿no? Y además, dice, por ejemplo, dicen, esto es verdad, ¿viste? Te dicen esos pueblos, dice que estos pueblos tienen que ver con características casi zoológicas, dice él, porque se habla de usos y costumbres. Y hay como, en la misma historia hay como un desprecio, dice que se evidencia cuando, en la forma de hablar, de su arte, que es artesanía, de sus religiones, que son creencias, basadas en mitos y leyendas, y de su lengua, que son dialectos. Pero en cambio cuando enseñan toda la parte de las comunidades europeas, entonces lo enseñan desde otra forma. Entonces le dicen que había cultura, filosofía y otra gran cantidad de cosas que le han sido dadas aparentemente y que nuestros pueblos americanos no tenían. Entonces, qué bueno lo que acaba de comentar. Claro, dice... La doble vara, ¿no? Sí, dice, y también dice que ser sincero, ¿no? Tenemos que ser sinceros que hoy por hoy ha empezado a cambiar todo eso y se ha empezado a reconocer en las escuelas, los docentes han empezado a reconocer más como vivas, por decirlo de alguna manera, a todas estas comunidades indígenas. Porque es verdad, vos te decían, vivieron los de Aguita, vivieron los tehuelches. Como si fuera un tema terminado. Un tema que hoy por hoy no existen y no se les da entidad, que hoy siguen habitando muy reducidos en la Patagonia por el genocidio de la famosa Expedición al Desierto. Expedición al Desierto, exactamente. Que tampoco se lo habla como genocidio, en realidad fue un genocidio porque mataron a todos los indígenas, a la mayoría de los indígenas que habitaban en ese entonces esa zona, y quedaron muy reducidos. Otro día vamos a explicar todo eso de la campaña al desierto, porque es interesante la historia. 80 millones de seres humanos, 80 millones de indígenas fueron exterminados en Latinoamérica. Esa es la palabra. ¿Y de ese genocidio nadie habla. De ese hablan del genocidio de Israel con respecto al tema de la Alemania nazi. Me parece perfecto que se hable de los 6 millones de judíos, pero 80 millones de ciudadanos, claro, 80 la dictadura millones, militar, pero esto existió mucho antes. 80 antes. millones de personas murieron por esto. Y qué bueno que hayas dicho esto de que se habla en pasado, como si un terremoto, un maremoto o una desgracia natural hubiera determinado que se borraron del mapa. Y realmente por eso yo coincido no es así. Cuando dice, viste, que nuestra historia niega a los pueblos originarios de alguna manera, tiene una negación con los pueblos originarios, como si fueran algo que no
que no pertenecen a nosotros, que no pertenecen a la Argentina, que no pertenecen a nuestra historia, y pertenecieron a estas tierras, muchísimo, como dijiste, son ancestrales muchísimo antes de que existiera un límite entre nosotros y el resto de los países, ¿no? Por eso queríamos tanto Chile como Bolivia, perdón. Sí. Por eso queríamos traer este tema para aclarar algunas cuestiones, reiterar esto, por si no se entendió la noticia, que en Mendoza están queriendo que comunidades no sean declaradas argentinas simplemente para hacer negocios petroleros o inmobiliarios. A ver si se entiende bien. Para hacer negocios petroleros e inmobiliarios están queriendo desalojar a comunidades enteras que preexisten a la existencia de la Argentina y de Chile, como ya decimos, desde hace miles de años. Yo quisiera recordar, como vos dijiste, y ya si querés vamos cerrando y vamos a ir al corte, quisiera recordar esto que decís de Felipe Piña, leamos a Felipe Piña, quisiera recordar que una obra maravillosa de la cual hemos hablado en algún momento aquí, que es la obra conceptual de León Gieco de Ushuaia a La Quiaca, y la obra también de Víctor Heredia relacionada con los pueblos indígenas, Taqui Ongoy. Si no, es muy fácil hablar desconociendo de las cuestiones. No, si esos son chilenos, no hay que sacarlos de acá. Hay que tratar de informarse. Nosotros humildemente desde aquí lo que tratamos de hacer es eso. Y queríamos tocar un tema que para mí, por lo menos, para mí es urticante al máximo, porque son ciudadanos argentinos, son seres humanos y se los está desconociendo como habitantes de este querido suelo. Así es, sí. Hay alguien que tuvo la mala intención de comparar este problema de Mendoza con también el tema de los mapuches en la Patagonia, ¿no? Y entonces hay una referencia de este mismo historiador donde dice, es incomparable, porque ¿por qué no vemos qué pasó con todas las tierras cedidas en seguridad de fronteras a Joe Lewis, a Benetton, ¿no? Todas esas 500.000 hectáreas. Vayan a pedirle escrituras. ¿Por qué no le van a pedir escrituras a esa gente? Exactamente. Ahí está. Dejamos la pregunta. ¿Por qué no le van a pedir derechos de propiedad y escrituras a esas personas? ¿No será que siempre castigamos a los pobres, a los más necesitados y dejamos que los millonarios hagan sus negocios? Vamos a nuestra primera pausa. It's been a while since I could hold my head up high, and it's been a while since I first saw you, and it's been a while since I can stand on my own 2 feet again, and it's been a while since I could call you. Fucked up as it all may seem, the consequences that are rendered, I stretched myself beyond my means, and it's been a while since I can say that I wasn't addicted, and it's been a while since I couldn't say I love myself as well, and it's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do, and it's been a while, but all that shit seems to disappear when I'm with you, and Estamos escuchando al grupo Staind con un tema muy interesante que se llama Ha sido un tiempo.